Hola, ¿qué tal a todos? Saludos y bienvenidos a Onírica, colección poética. Yo soy Jaime Hidalgo y el día de hoy tengo el placer de tener como invitado a un escritor de nacionalidad argentina, que bueno, además de tener nosotros el privilegio de recibirlo por primera vez en México, y bueno, además de poder ser un lector y ser una persona con quien se puede platicar de esta pasión tan grande, tengo el gusto de no solo llamarlo amigo, sino hermano, como en una publicación que recientemente hice en Instagram. Pablo, querido hermano, bienvenido a México, bienvenido a Onírica, esta es tu casa. Bueno, gracias Jaime, un gusto, un placer estar acá, que me hayas invitado. Y también, bueno, tuve la oportunidad de estar ya casi 2 semanas acá en tu país. 2 semanitas, qué bello. Recorriendo un poco la capital, recorriendo el hermoso, lo que es Puebla, que es maravilloso. Claro. Y con estas cosas lindas también que tenemos de que nos hemos podido encontrar y no solo seguir generando y cultivando la amistad, aprovechando, digamos, también un acercamiento de tipo más en persona. Claro. Y contento realmente por cómo le fue al libro en las distintas presentaciones y el recibimiento que tuvo. Así claro. que Sí. Bueno, en un momentito más vamos a entrar de lleno a la parte de la poesía, del libro, de este proceso que has tenido tanto en la creación y bueno, ahora que ya has publicado, pero eso es maravilloso, que te sientas bastante bien recibido aquí en el país. Creo que esa es una experiencia que te puede llenar de muchísima vida y sobre todo para que el día de mañana, cuando tengas la posibilidad de elegir un destino, puedas contemplar nuevamente a México. Sí, por supuesto. Ya lo estoy contemplando desde el momento 1, que desde el día 1 que empezamos a trabajar con la editorial, tuve un acercamiento muy lindo con el país y con la gente y me sentí muy bien realmente. Así que sí, sin duda que ojalá mis futuros libros claro. Sí. también se publiquen acá y podamos seguir haciendo esta linda relación, te diría, de fraternidad con tu país. Claro, qué belleza escuchar eso. ¿Cómo te ha recibido México? ¿Qué actividades has hecho desde que llegaste al país? Me has comentado que llevas cerca de 15 días, 2 semanas acá. Cuéntanos, o más bien, ¿por qué a México? ¿Por qué se publica Forzado a Viajar? Bueno, aquí lo vamos a ver en cámara. ¿Por qué se publica Forzado a Viajar en México, siendo tú un autor de nacionalidad argentina? Sí, bueno, básicamente era porque ya tenía algunos contactos acá en México. Más que nada he colaborado en algunas revistas de acá culturales y siempre pensé que la poesía que escribía me resultaba muy gratificante de que pueda ser publicada más allá de Argentina, porque también me di cuenta que en los momentos en que yo publicaba poesía había mucha gente, muchos lectores y lectoras de México que me dan grandes devoluciones y ahí me di cuenta que quizás el público fuerte también estaba acá, los lectores estaban acá, que había algún tipo de conexión bastante cercana y digamos con ciertos lineamientos emocionales, por así decirlo, que eso hizo también que me terminara de convencer de que tenía que publicarlo acá en este país. Y bueno, no por suerte no me equivoqué, estuvo muy bien y tiene algo la cultura mexicana que realmente me ha enamorado un montón. Qué bonito, qué bonito escuchar eso y el recibimiento que los compatriotas mexicanos le han dado a tu poética. ¿Qué sitios, ahora que estás aquí en México, qué sitios has visitado? Sí, empecé los primeros días, me hospedé en la capital,
Claro, Ciudad de México. Claro, Ciudad de México, y empecé a recorrer un poco lo que era la zona digamos, más comercial y más central, más turística, por así decirlo. Recorrí los murales de la mano también de ahí del equipo editorial. Me hicieron un poco de guía turístico Claro. por los distintos lugares. Sí. Museos de antropología. Y El de Frida Kahlo hace unos días, ¿no? El de Frida Kahlo, sí. Lo que pasa es que hay tanto para ver que no alcanza el tiempo. Después he pasado por digamos, lo que es el Museo de Bellas Artes. Lamentablemente no llegué a entrar, pero bueno, conocí un poco también el cine acá en México. Y obviamente no podría faltar también los distintos las distintas comidas, ¿no? Claro, muy propias. La gastronomía mexicana que bueno, realmente me han gustado. Me estuve acostumbrando un poco al picante. Al picante. Pero bien. Y aquí en Puebla, bueno, conocí principalmente lo que, digamos, lo increíblemente imponente, ¿no? Que es la catedral. Algunos museos también, entre ellos el Museo del Amparo. Y también, bueno, he paseado por distintos lugares como barrios de artesanías y demás que también, y la arquitectura me encantó. Es bellísima y habla mucho también de su historia, ¿no? Claro. Me gustó mucho también el área, digamos, de que es la zona de el Café de los Artistas o algo así, no me acuerdo. Es como el barrio de los artistas. Exacto. Ajá. Me quedé fascinado también. Tienen muchas esculturas y hay una seguidilla, digamos, de artistas que muestran su arte, sus pinturas. Que son ilustradores, ¿no? Claro, sí. Así que es muy lindo. Me quedé con ganas todavía de seguir, pero bueno, ya me toca volver. ¿Cuándo exactamente te regresas a Argentina? El día mañana tenemos una presentación en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Claro. Y me estaría regresando el jueves. El jueves. Me habías mencionado, bueno, pues antes de que llegáramos al estudio y demás, que es como a mediodía más o menos tu vuelo. Sí. ¿Ya estás preparado para regresar? Ya, digamos, preparada. En términos de ropa no traje mucha. Muy bien, un viaje ligero. Sí. Y sí, bueno, uno se va yo por lo menos ya me voy preparando porque sé que automáticamente me va a venir una cierta nostalgia, ¿no? Ok. Porque he hecho una familia, digamos, en cuanto de mucho compañerismo, y me he sentido muy bien acá. Entonces me quedaron lindos afectos, entre ellos vos también. Muchas gracias. Me quedaron muy, muy buenos afectos, y bueno, eso también es una razón más para poder volver en algún momento. Así claro, que, sí. Y también, bueno, nosotros quienes estamos de alguna manera pues más cercanos a ti, está pues siempre el gusto, ¿no? La ilusión de, como te decía antes, de tal vez en unos 11, 12 meses, ahora, por ejemplo, yo poder moverme a Argentina, ¿no? Sí, y visitarte totalmente. y, bueno, ya con un poco más de calma, hacer un buen recorrido turístico y celebrar, en principio, algo que me encanta llamar como el placer de la coincidencia. Y segundo, este regalo tan bello, ¿no? Que es la unión, el vínculo a través del arte, por ejemplo. Que eso también para mí tiene un grado alto de simbolismos, de significado. Sí, es un poco lo que vos comentabas la otra vez, que la poesía es verdad que hace puentes, ¿no? Sí. Y es increíble, pero es así. Porque hoy estamos acá y vos quizás mañana estás allá. Y hay un intercambio cultural muy, muy rico en eso, ¿no? Claro. Y sobre todo en esto, ¿no? Que la poesía tiene su propia vida, ¿no? Y tiene un movimiento muy importante en las comunidades. Claro. Y eso es algo para destacar también, ¿no?
porque si hoy estoy acá es también gracias a eso, gracias a la poesía. Y ¿Dirías que tal vez, bueno, esta es una pregunta, que la poesía es una extensión del arte tal vez un poco más selectiva? Digo, sí. Claro, selectiva, yo diría que es algo diferente a las otras disciplinas, porque tiene un lenguaje muy propio, ¿no? Si nos ponemos a pensar, todas las disciplinas son más que interesantes para poder uno verlas y apreciarlas. Y la poesía lo que tiene es que tiene una particularidad, que es creada y a la vez, una vez creada, puede, digamos, surtir cualquier tipo de interpretación, ¿no? Y lo interesante de eso es que cuando se condensan muchas veces las distintas disciplinas, ¿no? en el arte, por ejemplo, tenemos poesía y tenemos pinturas y tenemos artes plásticos, ¿no? Y tenemos la música, y todo es digamos, armonía, melodía, que juntas, con cada una tiene como su propio sello, por así decirlo, ¿no? Su propia identidad. Y en conjunto, por eso es muy interesante también esto de no quedarse aislado de las demás disciplinas, ¿no? Okay. Y pensar siempre en proyectos que puedan involucrar otras disciplinas. Y si lo miramos del otro lado de la vereda, podemos decir que aquel que pinta o aquel que hace arte gráfico, ¿sí? Puede también mechar, combinar y hacer un híbrido entre las demás ramas. Digo, eso creo que eso es lo interesante, y eso es un poco la unión, claro, que uno en definitiva busca, ¿no? Uh-huh. Ahora, por sí solo, el poema también vive tranquilamente, ¿no? No digo que no, es bastante autosuficiente, pero para que viva sí, necesita, digamos, un huésped, y ese huésped es la persona que lo lee, claro, ¿no? La persona a la cual se le atraviesa sentimentalmente ese poema. Me pasó algo muy, muy conmovedor, diría, con este libro la última vez, que una persona lo compró porque leyó el primer poema que hablaba de un día como hoy murió mi madre. Es uno de los primeros, y me había dicho que bueno, que hace poquito había muerto la madre, y fue como una sensación agridulce para mí, va más amarga que dulce. Claro. pero digo, el poema dispara muy diferente para cada persona. Sí, totalmente. Y eso me parece que es esa particularidad de la que vos me estás hablando, ¿no? De la que vos te referís. Creo que sí. Me parece bastante interesante cómo has conectado toda esta parte para mencionar que la poesía o el poema necesita, es tal vez una relación de coexistencia, ¿no? El poema con el lector, porque de alguna forma creo entender en esta última parte que me mencionas que la poesía busca en quién alojarse, ¿no? Sí. Y eso desde otra parte me parece bellísimo, me parece una expresión tan llena de un significado fuerte, ¿no? Por ejemplo, lo que le pasó a esta personita que leyó el poema y, bueno, lamentablemente se encontraba en esa situación que le permitió identificarse con el poema, ¿no? Y justamente ahora que hablas de esto de la muerte, como te venía diciendo de camino para acá, el domingo justamente estuvimos aquí en el estudio con Santiago Antona, un escritor, un poeta poblano, que acaba de publicar Análisis Postmortem, que básicamente es como un híbrido. También retomo lo que mencionas. Su híbrido es en cuestión de la parte narrativa y luego un poema. Narrativa y un poema, pero todo gira entre estos dos conceptos
que son coexistentes, ¿no? Como por ejemplo el amor y la muerte. Y él, estando aquí, me mencionó algo que decía como, yo leía a un autor que decía que no sabemos a ciencia cierta y vaya, nunca lo sabremos si la muerte es per se el fin de algo o simplemente es el inicio de otra cosa, ¿no? Sí, bueno, esto es algo que creo que tengo por lo menos total certeza yo, solamente yo. Que no quiere decir que no sea, que no haya un cuestionamiento respecto a lo que voy a decir, pero estoy convencido de, y me gustaría que, bueno, que alguien me pueda rebatir eso, porque me haría sentir quizás, o no, quizás más preocupado o más angustiado, pero creo que el arte viene para eso, viene en presencia de algo que va a terminar, ¿no? Y eso que va a terminar no es ni más ni menos que la vida, ¿no? Y la vida de uno y la vida de los demás. Claro. Entonces hay una cuestión ahí que por más que el poema no hable de muerte, va a estar vinculado precisamente con eso. Podemos hablar de las cosas más bellas en un poema y de alguna forma también le estamos diciendo a la muerte que la tenemos lejos, ¿no? Cuando hablamos de cosas bellas y que en comparación con ese fin hay cosas que nos alargan la vida, ¿no? Claro. Eso por un lado. Pero también los poemas nos acercan, también. Así como nos alejan, nos acercan. Sí. ¿No? Es un puente. Sí, puede tener como distintos efectos, también dependiendo de cómo el escritor o la escritora, dependiendo del momento en el que estén, en el momento en que la voz poética, digamos, se forme o se transforme. Pero sí, volviendo un poco a esto, al sentido de que los poemas, me lo imagino como una suerte de semilla en la que va germinando a los ojos de quien lo lee. Hay ojos que simplemente van a ver una semilla y nada más que eso. Y otros van a ver un brote importante. Entonces, ahí está el punto. Y hace un poco el rol también de decir aquello que comúnmente no podemos encontrarlo o no podemos decirlo con las propias palabras digamos. Yo, por ejemplo, estoy leyendo un poema y digo, mira, esto está mejor dicho que digamos que cualquier otra cosa que he leído o que he pensado o que me he formulado. Esto es lo que yo estaba sintiendo o lo que a mí me estaba pasando o lo que yo estaba atravesando o lo que estaba contemplando, observando o lo que estaba viviendo. Digo, esas palabras justas que tienen. Y eso es lo lindo, porque poemas hay un montón de variedad y te puedes encontrar con aquellos que resuman bastante y atraviesen, digamos, al que lo lee. Claro, sí, al lector. Se identifiquen. Sí. Y ahí se construyen esos puentes, ¿no? También. Cuando tenés esa construcción que parte del poema, pero en realidad no es el inicio, ¿no? Sino que aquel que lo recibe, es decir, el receptor de esos versos, son el verdadero nacimiento, digamos. Uh-huh. Es como el génesis, ¿no? Es del lector al poema, ¿no? Del poema al lector, ¿no? El poema, si no, queda en un estado latente, pero no es dinámico, digamos. Es dinámico en la medida que se ha leído. Claro, ¿no? Sí. Por sí solo es casi un placebo. Ok, un placebo.
Sí. Qué interesante. Dijiste cosas que realmente me agradaron escuchar, como por ejemplo esta parte de que la poesía brota, ¿no? Que la poesía también es un acto comunicativo entre el poeta y el lector, y tal vez en un ejercicio un poco más dinámico eh, es, es un tanto... Es a la viceversa, vaya, ¿no? A veces también el acto comunicativo es, yo lector creo que le aporto algo a este poema, pero este poema no lo recibe tal cual, ¿no? Porque en principio el poema ya está escrito, y la otra no le voy a decir al autor que lo modifique, pero al momento de que yo le otorgo un significado o una carga más, creo que ahí es donde precisamente se completa este ejercicio dinámico. Y también, ahora que estabas hablando, recordé un verso de Juan José Arreola, en donde habla de la poesía, ¿no? Que dice que además de ser este fenómeno literario, la poesía básicamente es todo lo que condiciona nuestra materia humana. Sí, sí, totalmente. Yo, de hecho, la otra vez en un par de ocasiones dije que llegué a la conclusión de que hay poetas que no escriben poesía, ¿no? Que no escriben poemas. ¿A qué te refieres? A ver, cuéntanos un poquito más. Son poetas de la vida, digamos. Ok. ¿No? Está su poesía impregnada en su vida y no lo llevaron a un papel. Ok. Y creo que he tocado con gente así, ¿sí? Me he conocido gente así, gente que vos decís es un verdadero poeta. Claro, y no tiene nada, absolutamente nada escrito. Uh-huh. Pero por su forma, por su sustancia, por su esencia, sí. por cómo se manifiesta ante su propia vida y ante su, digamos, su contexto, lo defino como un poeta. Como un poeta de la vida. Sí, okay. Sí, sí. Ok, tengo ahora un par de preguntas. La primera es, ¿cuáles son tus cuestionamientos más grandes? Y la segunda pregunta es, ¿cómo definirías tu labor poética? Bueno, las cosas, a ver, creo que nos pasa a la mayoría, que quizás es difícil estar en un presente continuo. Entonces, por más que lo estemos, pero nuestra mente y nuestras memorias van de un lado para el otro todo el tiempo. Ajá, es atemporal. Sí, totalmente. Entonces, creo que mi poesía está atravesada por la tragedia, pero no desde el punto de vista pura y exclusivamente trágico, sino por esta cuestión que ronda el sentido y el sentimiento de lo absurdo, ¿no? De lo absurdo. Y esta búsqueda de sentido que hablan grandes filósofos y estudiantes de la psiquiatría, ¿no? como Víctor Frank. En búsqueda del sentido, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que persigue la poesía. Y eso es lo que de alguna forma tiene como contenido lo que yo escribo. Ok, estamos acá, nos toca esta vida, esta situación, estoy en Longchamps, Buenos Aires, Argentina. Ahora estoy acá en México. Tenemos condiciones, tenemos circunstancias. Sabemos, un poco por eso el libro, ¿no? Forzado a viajar. Creo que eso lo resume muy bien y creo que va a resumir cualquier cosa que escriba anteriormente a esto y después. Hay una cuestión obligada a andar, ¿no? El tema es plantearse de qué manera y qué actitud, y no solo qué actitud. Cuando me refiero a actitud, también abarca otros grandes opciones, abanicos, digamos, de formas de poder o no apreciar
que también sentir esa cuestión de insatisfacción quizás frente a una desdicha, frente a algún infortunio o decir, yo creo que tiene mucho el poema, se esconde algo muy filosófico de los grandes pensadores, Claro. ¿no? Porque esto de, bueno, ¿qué somos? Vamos por el lado del hedonismo, vamos por el lado del nihilismo, vamos por el lado de justamente de tratar de disfrutar o de tratar de ser simples observadores y arreglarnos de manera austera con las cosas y buscar una vida más sencilla, o vamos por el otro lado. Bueno, no sé qué es lo correcto y qué no, pero en esa búsqueda con el poeta trabaja con todo eso, ¿no? Con esa incomodidad permanente en estar buscando no sé si respuesta. Está buscando una forma de decir lo que pasa, ¿no? Lo que le pasa. Y eso en sí mismo puede ser una respuesta, ¿no? Aunque no la haya. Claro. Hay una forma del decir. Y esa forma del decir tiene que ver con todas estas cuestiones que yo me imagino y las percibo y las vivo como situaciones de permanente incomodidad. Que la incomodidad justamente no tiene una connotación negativa, sino que en este caso habla del movimiento y de la dinámica y de la búsqueda, ¿no? Porque si yo estoy incómodo en un lugar, en donde sea, me voy a mover hacia otros lugares, me voy a desplazar. Y eso hace la poesía. Yo creo que por eso el que escribe también debería o debiera de tener naturalmente voces distintas, ¿no? Entre una obra y otra, ¿no? Porque hay una cuestión de que no está en el mismo lugar que estuvo cuando escribió algo, ¿no? Sí. Sino que estaba en otro. Claro, sí. Sin embargo, en esencia se trabaja con lo mismo, ¿no? Ok. Sí, sobre todo porque quizá esta parte o estas voces diferentes que mencionas nos encuentran en diferentes momentos de la vida, es decir, cuando ya hemos experimentado algo diferente, ¿no? Y siempre va a haber una receptividad diferente, ¿no? Hoy puedo comerme, no sé, tal vez si es un ejemplo un poco burdo, ¿no? Puedo comerme una manzana estando con hambre y después puedo comérmela triste, ¿no? Entonces, creo que es justamente esta parte en donde hay una diferencia de perspectivas. Y creo que también lo mencionaste de una manera un poco implícita, pero creo que cuando escribimos, no sé cómo decirlo, tenemos desde luego una referencia literaria, ¿no? Hay algún autor que nos encuentra o nosotros encontramos en algún momento determinado de nuestras vidas y eso nutre la poética, por ejemplo. Entonces, esto me lleva a el siguiente cuestionamiento, que es cuando estabas escribiendo Forzado a Viajar, ¿qué autores estabas leyendo, hermano? A ver, lo que pasa es que siempre he leído variado. Entonces, yo en esa época estaba con un libro que se llama Cartas a Ateo de Van Gogh. Paradójicamente, a ver, muchos libros que son cartas. Me interioricé mucho en eso, no sé por qué. Claro. Me despertaba cierta curiosidad. Cartas a un joven poeta también, de Rilke. Cartas a mi madre, de Jean Cocteau, que si no me equivoco, no sé si era este libro o era el otro, que tiene en sus inicios un pequeño fragmento del libro, ¿no? No lo recuerdo. Sí, no estoy seguro, pero cuando dices al otro, antes de Forzado a Viajar habías tenido una publicación. Sí, salió en paralelo con
más o menos en simultáneo, otro libro que es Aves desplumadas. Que es justamente lo que te iba a preguntar. Es un libro que se publicó en Brasil. En Brasil, sí, sí. Ok, y ese libro tiene la traducción al portugués, ¿no? Claro, claro. Sí, es este libro. Sí, ahí está el de Jean Cocteau, sí. De Cartas a mi madre. Creo que da un cierto intimismo y una profundidad suficiente como para conmoverse y ser el fomentador de los poemas. Recuerdo esos. Después he leído, me acuerdo, algunas poetas contemporáneas y no tan contemporáneas. Entre ellas empecé a bucear un poquito en las poetas, ¿no? Como Juana Vignosi. En su momento un poeta que me gustó mucho es Juan L. Ortiz. También de alguna manera había llegado a poetas variados como, no sé si llamarlos poetas, porque también muchos no escriben la estructura de poesía, sino que lo hacen más en prosa, ¿no? En prosa, claro. Pero bueno, Pizarnik en su momento. Uh-huh. Pero bueno, sí, hay varias, a medida que me vaya acordando. Pero principalmente más me basé en cuestiones más de libros autobiográficos quizás, o más de tipo ensayo. Claro, que además... bueno, disculpa. No, sí, más de tipo ensayo. Sí. Que no necesariamente tenían que ver con la poesía. De hecho, hay un ensayo muy lindo que leí que es ensayo sobre la noche y de un escritor uruguayo, no recuerdo su nombre, pero me encantó, y que habla de cómo la noche llama al poeta, ¿no? Uh-huh. De qué manera lo invita a escribir y qué es esa cosa mística, ¿no? De la noche. Claro. Para la poesía. Sí. Y es muy interesante. Está muy bien trabajado ese libro. No recuerdo su autor, pero bueno, ese tipo de joyitas que uno se encuentra y que no tienen desperdicio. Así que bueno. Pavese también, El oficio de vivir, El oficio del poeta, John Cheever, ahí me voy acordando. También creo que han sido también bastantes buenos. Después, bueno, Hemingway también, un poquito de él. Por eso digo, no necesariamente ha sido poesía. Todo lo que me traiga, lo que sea, es como las lecturas que me atrapan son las que son caudalosas, digamos, las que parecen que todo el tiempo están viniéndote como cascadas y no tenés posibilidades de hacer más nada que esperar y que te peguen, digamos. Y en la lectura es esto, es como que cuando veo que no puedo parar de leer algo es porque realmente me ha gustado, me ha cautivado. Claro, pues escucho varios autores y creo que es Olga Orozco también. Ok. Sí, no la nombré. Olga Orozco. Sí. Escucho varios autores y creo que es un repertorio bastante grande. Y bueno, me identifico bastante con esta parte que mencionas que además de la poesía, no sé, encuentras tal vez, no sé si puedo decirlo, refugio o inspiración dentro de, no sé, una prosa, una parte más narrativa, ¿no? Y creo que eso es un ejercicio bastante bueno porque yo considero fielmente que la lectura nace antes que la escritura, ¿no? Entonces creo que es un ejercicio de construcción bastante fuerte, por decirlo de alguna forma. Y bueno, además de que eres un poeta activo, ¿no? Normalmente estás escribiendo y publicando cosas tal vez en redes sociales y demás,
pero son cosas bastante sustanciosas. Quizá versos un tanto cortos, pero llegadores, ¿no? Con una carga o tal vez una connotación un poquito más fuerte, por decirlo, por ponerle un adjetivo, ¿no? Y recuerdo que un poeta me mencionó y me dijo, yo considero que escribir un poema corto es todavía mucho más difícil que, no sé, tal vez, como lo mencionábamos antes, ¿no? Solo prestar tu mano a que el poema vaya dictándose o dictándote el orden, ¿no? El orden de las palabras y las ideas y que se vaya estructurando. Sí, a veces con decir poco se puede decir mucho, capaz. Hay poemas largos, yo no suelo escribir tan largos, son muy poquitos, pero hay poemas largos que son muy lindos también y son excelentes, ¿no? Tienen digamos, un canal de vamos a decirlo de esta manera, de óptimos de llegada, ¿no? Claro. Hay poemas largos, digamos, como bien vos decís, no, mi estilo es más quizás poemas cortos, pero son con los que mejor y más cómodo me siento dentro de la incomodidad de la que hablábamos, ¿no? Claro, sí. Estoy incómodo. De esta incomodidad que te hace escribir. Exacto. Pero, no, o sea, yo digo, ¿esto es suficiente? Lo que escribí, lo que quise decir, sí, no necesito tanto detalle. O no necesito amplificar y seguir describiendo algo que para mí ya está. Y ya le doy un punto ahí definitivo. Claro. Lo que sí me ha pasado, que es diferente en otros géneros, como el cuento, que ahí sí, porque ahí tenés que reverlo 1000 veces en cuanto a desarrollar protagonistas, personajes. Dotarle de un contexto. Claro, darle, ¿no? Eso es otro tipo de atención, digamos. Pero la poesía no sé si está tanto para eso. No sé si está tanto para que en su extensión sea lo suficientemente, digamos, bueno, tengo un poema largo, entonces listo, ya está, ese es el poema. Claro. De hecho, he recortado un montón de poemas que son, un poema largo suele muchas veces ser innecesario, porque en realidad es como una mamushka, ¿viste? y es un poema central, quizás una estrofa o dos, y todo lo demás son agregados que podrían ser parte de ese mismo poema, o podría ser parte del otro, o podría ser parte de nada, porque quizás es mejor que quede así, que quede breve. Claro. A mí me gustan más esos tipos de poemas. No soy más Sí. lector de eso. Pero, insisto con esto... Lector y escritor, además. Sí. Pero insisto con esto, hay poemas que son extensos y me gustan. Pero me parece que es un gran desafío también ese, ¿no? Porque, ¿cuál es el sentido de escribir un poema muy largo? Bueno, habría que ver. Si el sentido es un sentido que realmente amerita, ¿no? Y dice, bueno, el poema tiene que tener una extensión, porque evidentemente no puedo decirlo de una manera sintética, está perfecto. Ahora, si hago un poema extenso de manera adrede, porque en mi cabeza dice que tengo que hacer un poema largo, bueno, ahí habría que rever, ¿no? Claro, sí. Bueno, me gustaría, y creo que también a mucha gente que puede estar escuchando esto, nos gustaría que nos leyeras tal vez algunos poemas, considerando, bueno, que son poemas un poquito más cortos, que puedas leer lo que se encuentra al interior de Forzado a Viajar,
Y también que comentáramos un poquito de la estructura del libro, porque es un libro diferente a otros. A mí se me hace una experiencia sensorial bastante curiosa, porque, bueno, los materiales son distintos a los de las impresiones que circulan hoy en día, ¿no? Entonces, ¿qué te parece? ¿Nos lees un poco y luego hablas del libro o viceversa? ¿Qué prefieres? Bueno, no, podemos empezar hablando un poco del diseño. El diseño se encargó Israel, es del equipo editorial de Paceríos Ediciones, y Odette Osorio, que también es poeta y además coordina, claro, es la digamos, la directora de la que ha dado nacimiento a esta hermosa editorial. El diseño es muy lindo, muy amigable, muy al tacto. Lo que hace en el primer, digamos, la primera entrada es visual, y después cuando uno conecta de manera, digamos, al tacto, ¿no? Táctil, tiene un acercamiento con la textura, es un material muy, en ese sentido, vamos a decir, muy, muy lindo, ¿no? Muy cercano, es frágil, parece muy frágil el libro. Y eso condice con su contenido. Así que yo quedé muy contento. Hacen un lindo trabajo y es una editorial muy bella, la verdad. Sí. Sí, que quedé muy, muy contento con eso. Que, bueno, desde aquí, ojalá que puedan estar escuchando o viendo este episodio, porque desde aquí les mandamos en principio un saludo muy efusivo y además una felicitación muy grande por el trabajo que están haciendo y toda la labor que están haciendo por fomentar y difundir esta bella extensión de los humanos. Y además, cierto, cuando estaba haciendo lectura de esto, que ya tiene varios meses que llegó a mis manos, me percaté que ningún poema tiene nombre. No, sabes que no suelo poner título. Creo que nunca, muy rara vez he puesto títulos ¿Por a qué? los poemas. Ajá. No sé, no. O sea, viste que generalmente en muchos libros empiezan con su primera línea, y la primera línea, el primer verso es el título, ¿no? O lo ponen como negrita, que está buena esa idea. Pero no sé, no sé. Algunos sí consideran que el título es muy importante, pero yo creo que el título está dentro de lo que es el poema. Claro. O sea, me parece que no es necesario. No es necesario que yo invite con el título a darle un nombre a todo el poema. Sí, me parece que todo el poema es el título. Claro. No sé si me explico. Sí. Y eso me pasa. Y además me parece como algo bastante dinámico, ¿no? Como una relación bastante tal vez apegada con tus lectores. Porque lo que mencionábamos, ¿no? La vez que estábamos cenando, te dije, oye, me acuerdo mucho del poema que dice, cuando me siento solo no puedo, ¿Cómo ves ese verso? Se me acaba de olvidar y eso es terrible. Sí, el que habla tipo cuando no soy nadie. Ajá, como que uno vive en estado de anonimato. Y en esa noche te dije todo el verso, ¿no? Y no hubo necesidad de ponerle un título, ¿no? Recuerdo, qué mala memoria estoy teniendo en este momento, pero dice cuando... No, pero suele pasar. De hecho, lo que tiene el libro es que hay una característica muy distintiva que bueno, la digo yo. Claro. Que no tiene comas, ningún poema. Ok. Y lo único que tiene es un punto final. Punto final. Que en realidad es un punto que sigue al otro poema. Pero no hay comas, no hay nada, no hay ningún tipo de signo. Ok, eso es muy interesante. Ni comillas, ni... Y esto no fue digamos, pensado también, ¿no? Quería que solamente quede la palabra, ¿no? Las palabras unas con otras, sin nada que las interponga, ¿no? Uh-huh. Porque tampoco vi necesidad. En la bajada de los versos
por sí mismo, digamos, dice o te invita de alguna manera a querer leerlo, ¿no? Pero sí, eso es una cuestión que ahora te la estoy diciendo, sacándola a media como... Quizás algunos se habrán dado cuenta, pero sí, no tiene títulos y no tiene comas, no tiene comillas, no tiene absolutamente nada. ¿Nos puedes leer algo, hermano, por favor? Sí. Espero estés bien. Acomodando tu biblioteca, quemando basura de noche, queriendo obligar a las moscas a seguirte para que se acostumbren a tu olor. Yo sigo acá, pintando, viendo libros laminados de colores y trigo, acostados sobre tus cosas. Ando angustiado, Augusto, por esas cosas, ¿sabes? La gente te hunde la piel mientras preparan algo rico y le pones la mesa. Decime, Augusto, ¿qué estás cocinando? Llevo en el auto a 5 muertos, a mi ex, a un perro que pisé, a algunos amigos y a un par de desconocidos. Los llevo romantizando la vida, haciendo de cuenta que nada duele. Ese último es muy bueno. Sí. Me acaba de llegar a la mente el momento en el que estaba leyendo y ese final, o más bien, yo no diría que hay un final porque es como un inicio continuo, ¿no? ¿Cómo es este cierre que dice, haciendo de cuentas como que nada realmente duele, ¿no? Uh-huh. Wow. Sí. Es buenísimo. Y uno lleva encima un montón de cosas, ¿no? Fantasmas, sí, claro, y tormentos, digamos, ¿no? Pero bueno, está justamente viajando, entonces hay que mirar un poco para adelante. Hay que vestir al muerto con la ropa que tiramos. Hay que dejarlo bello y verlo contento. Hay que darle una siesta y verlo descansado. Hay que dejarlo cerca, hay que dejarlo limpio. Hay que dejarlo. Me desplomo, no como una destrucción de mi conciencia, sino como la memoria perdida de un recuerdo profundo que preciso volver a vivir. Son buenísimos, hermano. Gracias. Cierra la mano por un momento y después la abre. No tenías nada, le dicen. No desapareció nada, contesta. Y agrega. Esta es toda la magia que puedo hacer. Lo que queda de mí soy. Lo que escurre y se seca. Un padre muerto que llora soy. Un jardín que riega una madre. Bueno, y ahí hay varios. Ya hay varios. Encima quedaron poquitos libros de estos. Ya. Qué bueno, que eso es una excelente noticia. Claro, quedaron poquitos disponibles. Y bueno, pero por suerte quedaron muchos en manos de lectores y lectoras. Claro. Bueno, leo uno más. Dice, las plazas me hacen recordar al manicomio. Las personas van de un lado a otro sin ningún tipo de apuro. Algunos como yo se sientan en un banco. Somos todos amigos sin siquiera vernos, sin siquiera conocernos, sin perder ese individualismo que nos hace caminar desde temprano. Porque nosotros podemos superar al olvido, vivir sin ser nadie para los otros. Es lo que nos hace especiales. Este es mi preferido. O sea, okay. Porque ¿viste esa sensación que tenemos los domingos, no? Claro. Es un lindo día hoy, domingo. No extraño a nadie, no quiero a nadie, no tengo nada que hacer. Es un lindo día hoy, domingo, que no siento, que no lloro, que no río, que no recuerdo. Es un lindo día hoy, domingo. Silencio domingo eterno se va y no me doy cuenta. Bueno, después hay más, pero... Hay más y no... déjame decirte que todos son muy buenos. Todos son, creo que reflejan una gran parte de lo que eres y lo que has sido mientras escribes. Yo sabes que me animo a decir, Jaime,
que, que es uno de los libros, creo que es el libro que más me representa, digamos, a mí. Dudo que llegue otro libro, o sea, hay proyectos, tengo ahora en junio, mayo, junio, sale otro libro con una editorial argentina, pero creo que este es el central, porque, como bien vos decís, creo que resume un poco lo que yo quiero transmitir, ¿no? Es un libro muy personal. Sí, y es un resumen de, creo, hablando de títulos, este es como el gran título de todos los demás que van a venir o que ya pasaron. Los demás son ramificaciones. Ok. Sí, esto es digamos, el tronco de mi poesía. Es como el eje central. Sí, de acá nacen, ¿no? Nacieron anteriores y van a nacer después, pero este me parece que lo dice todo lo que yo necesito, Claro. precisaba decir. Sí. Y a mí me parece disculpen ustedes, disculpen, hermano. Me parece, bueno, además de ser un libro personal, me parece un libro tan cargado de diferentes emociones, y creo que, bueno, no sé, yo creo que también influye mucho lo que estuve leyendo durante este momento, pero hay poemas que te evocan simplemente una nada, ¿no? Sí. Una nada, que al mismo tiempo es como una nada interactiva, pero este libro tiene diferentes aristas, ¿no? Encontramos poemas que hablan de la vida, que hablan de la muerte, que hablan de la tristeza, ¿no? O simplemente haces un ejercicio muy interesante, como el poema de los domingos, que no hay nada, no hay una tristeza, no hay una felicidad, pero esta nada no representa una nada tal cual, porque Sí. cuando uno dice que no hay nada, es decir, es paradójico, ¿no? Porque la nada siempre representa algo. Sí, totalmente. Y La en nada ocupa un espacio. Exactamente, Sí. ocupa un espacio, y entonces al mismo tiempo es un todo, ¿no? Sí, totalmente, es así. Y bueno, yo tengo por aquí, además del verso que no pude recordar, hay un verso tuyo en donde es en una playa, ¿no? Que dice como la inmensidad en el mar. Ah, sí. Y- Sí, está por ahí. Que dice como no somos nada, me dijiste, y yo veía Tu inmensidad delante del frente mar. Sí, algo así. Ese es un gran poema. Y el verso del que no pude acordarme, solo recuerdo lo que evoca, ¿no? Lo que a mí me hizo sentir, y decía algo como de: cuando estoy triste no puedo evitar sentirme solo, y ante el mínimo... Ah, el- sí, el- sí, sí. la mínima interacción, La mínima atención, sí. respiro de nuevo, ¿no? Sí, sí. Y por ejemplo, ese poema se me hace bastante dinámico, porque cuando tú dices respiro de nuevo, es como en versos contundentes hay como una asfixia, como un ahogo. Sí. Y al momento de que tú rematas el poema, es liberador incluso. Sí, es así, es verdad. Me había olvidado de ese poema. Que no está incluido en el libro, ¿no? Claro, por eso, no Sí. está incluido en el libro. Y ahí va una pregunta. ¿Cómo identificas tus poemas? Es que... Si no tienen título. A ver, yo suelo escribir, ¿no? Igual ahora estoy en un periodo medio complicado en cuanto a creatividad, pero por lo general solía, hace un tiempito, escribir casi de manera periódica, pero no porque me obligaba, sino porque ya era como un ejercicio, era una costumbre que tenía. Después hay cosas potables y cosas que considero que no, y simplemente me tomo el trabajo de seleccionarlos. Y todo aquello que, por ejemplo, no es materia tal vez para recopilarlo para una publicación, ¿es desechado o tienes, no sé, un almacén de versos? A lo que yo Sí. llamo como bien lo decías antes, ¿no? Como este verso se desprende de mi poema principal, y al mismo tiempo es otro poema que tal vez, y solo tal vez, puede
puede incluso ser otro poema, ¿no? Otro poema tal Sí, vez sí, igual sí. de sustancioso. Sí, totalmente. No hay que descartarlo por completo. Hay que tenerlo ahí y de última no será parte total de un libro, no formará parte de un libro, pero sí quizás algunos versos que después eso puede disparar en otros. Lo que sucede con esos poemas que no gustan tanto es que es verdad que no hay que desecharlos, hay que tenerlos. Y en algún momento uno se topa con esos. Si los tenés ahí medio a la vista, te topás y lo ves con otra mirada, ¿no? Claro. Lo ves con otro tiempo en relación al momento que ha sido escrito. Entonces, al verlo desde otro enfoque y bajo la lupa, digamos, del ojo atemporal, vestido del tiempo en el que lo estás justamente viendo, no quiero marear, podés darle vida reescribiéndolo o que algún verso justo te haya llevado a ser un disparador de algo también. Entonces Claro. es interesante eso. Sí, yo diría que no hay que desecharlos. Es un ejercicio muy curioso. Es muy Sí, bueno. está bueno. De hecho, en los momentos en que uno no está tan creativo, está bueno tenerlos ahí medios estoqueados, por así decirlo. Claro. y poder apelar a esos poemas porque quizás le dan un nacimiento a algo interesante. Es verdad. ¿Quieres hacer lectura de otro, hermano? No, bueno, estaba viendo. Yo creo que, a ver, decime si es este. Igual, siempre generalmente no tengo esa sensación de. Lo decía mucho, si no me equivoco, lo nombraba mucho este enfoque Pessoa, que hablaba del anonimato, ¿no? Claro. De ser nada frente a todo. Ujú. Y eso puede ser muy ventajoso, ¿no? Primero porque no sentís la presión del reconocimiento. Cualquiera sea el reconocimiento. Que eso en teoría es un poco lo que el ser humano siempre va a necesitar, ¿no? Pero vivir de la manera más conectada con su alrededor, pero como un simple espectador, ¿no? Un simple público, solamente Claro. es un público, y se toma protagonismo desde la poesía, Ujú. ¿no? Hablaba de esto, dice, la necesidad de testificar mi existir ya casi es nula. Soy un nadie, un alegre nadie, a quien todos olvidan, y eso me hace sentir bien. Un tipo invisible debajo del árbol, que sin dar signos de existencia se siente vivo. Es un poquito. Ese es un poema maravilloso. Es un Sí. poema maravilloso porque creo que no se pudo haber dicho de otra manera tan concreta y a la vez en una relación, reitero, ¿no? Un tanto paradójica con la parte objetiva y subjetiva entre, no sé, el reconocimiento y entre que solo soy una persona más entre miles de millones, pero una persona que tal vez puede expresarse y tiene un poco de lectores, pero al final de cuentas eso es nutritivo, pero sigo siendo tal vez alguien, ¿no? Debajo del árbol. Sí, Y el que me está totalmente. viendo no sé, o el que está pasando al lado de mí no sabe lo que soy. Totalmente. Hay algo muy interesante que a mí me quedó, que era esto de que el poeta escribe no por sí mismo, sino nosotros como que somos interlocutores y la naturaleza o lo que nos rodea escribe a través de nosotros, ¿no? Claro. Y tiene que ver con eso. Tiene que ver con dejar nuestro cuerpo a merced de lo que nos diga el entorno, ¿no? Para poder escribir. Es decir, salir de nosotros, ¿no?
para poder escuchar un poco. Para salir de nosotros necesitamos ser un nadie. Ok. Un nadie. Un nadie en el buen sentido, ¿no? Sí, no sí, un nadie, sí. no somos un nadie. No. Lógicamente somos alguien y Claro. somos seres muy especiales. Y hay una identidad. Exactamente, no está eso en discusión. Sino es dejar de tener la atención en uno mismo, a eso me refiero, ¿no? Quizá como dejar de darle un sentido, ¿no? A esto. Dejar de decir, bueno, ser nadie es malo, ¿no? Simplemente... Porque tiene una connotación. Simplemente renuncio a la connotación negativa esa. Ajá, exactamente. Sí, porque tiene más que ver con digamos, con la creación del poema. En este caso estamos hablando de poesía, pero creo que pasa en todos lados. Uno se... A ver, es imposible salirse y escaparse desde uno mismo. Pero a lo que me refiero es a que no necesariamente tenemos que siempre ser, y por costumbre, artífices necesarios del engranaje, digamos, natural de las cosas. Uh-huh. Cuando nosotros nos salimos y dejamos de ser ese eslabón que pensamos que somos, podemos ver las cosas de otra manera, ¿no? Y la podemos vivir de otra forma. Y podemos escuchar mejor. Y podemos, porque justamente no nos acorrala nuestro propio cuerpo y nuestras propias ideas y nuestras propias visiones. Es como decir, a ver, hay que escuchar un poco, a ver, hay que ver un poco más. Invítenme a eso, ¿no? Invítenme un poco a eso, ¿no? Despuntar un poco el vicio de a ver qué siento, a ver qué me pasa. Y simplemente nosotros ser el canal para ser poder... el medio, sí, claro. Ser una suerte de medium. Sí. Pues hermano, qué profundo todo esto último que mencionas. Y oye, qué conversación tan exquisita tuvimos. Sí. Bueno, también en esa primera cena, ¿no? Cuando charlamos. Y ahora que tenemos la oportunidad de poder grabar un poquito de contenido y dejar esto para la posteridad. Y hermano, me encantaría que esto tuviese una segunda y una tercera parte. Y que esto fuese el comienzo verdaderamente de algo grande. Sí. Te agradezco mucho, hermano, el tiempo. Digo, ya estamos en la parte final de esta entrevista, de este conversatorio. Te agradezco muchísimo el tiempo. Agradezco demasiado las palabras, el que estés aquí y el que podamos hacer este intercambio tan nutritivo. Y sobre todo decirte que eres una persona muy, muy, muy interesante. Y qué fortuna la mía de poder llamarte amigo, de poder llamarte hermano. Y qué maravilla. Espero que regreses muy pronto al país. Gracias. Y por supuesto seguir frecuentándonos. Gracias. Ahora después te firmo el libro. Por supuesto, hermano. ¿Me quieres? Bueno, antes de grabar la entrevista habíamos dicho que fuese en cámara, pero no sé cómo te sientas cómodo. Sí. Aquí mismo o tal vez lo hacemos en... Sí, yo me siento realmente como en una juntada, en un café, no soy de presionarme con las cámaras. Con todo esto. No, trato de... Porque igual tiene que ver mucho también la persona con la que estás hablando. Sí. ¿No? Sí, digo, ya había un poquito más de confianza. Sí. Y qué lindo los libros que tienen algo, ¿no? Escrito. Sí. Eso es increíble. Y bueno, de eso después en algún momento lo hablaremos en las próximas. Pero la propia vida también que hay en los libros, ¿no? Uh-huh. Que de golpe pueden pasar años y capaz que por esas cosas de la vida hay una dedicación o lo que sea que ya no corresponde al destinatario, ¿verdad? Claro. Por esas cosas de la vida. Porque me he encontrado con libros que están dedicados... Justo. Y hace muchos años, y andás a saber quién era esa persona a que le dedicaba, y andás a saber qué recorrido tuvo ese libro. Pero bueno, después lo tenemos para hablar. Pero... Y es también fascinante, ¿no? Cómo
cómo pensamos o cómo ocurre en nuestras ideas en el imago, ¿no? ¿Quién fue esta persona que escribió? ¿Quién fue el receptor? Sí. ¿Cuál fue el contexto y demás? Y yo recuerdo mucho estar en un bazar de libros y agarré un libro que me gustó por el título. No recuerdo ahora en este momento cuál era el título ni el autor, pero sé que me llamó mucho la atención el título. Y traía una dedicatoria que decía... eso habrá sido como por el 2022 y la dedicatoria había sido grabada como por el 2018 más o menos. Y decía, sé que ahora mismo no nos conocemos, pero cuando tú termines de hacer lectura de este libro que a mí me encanta, tendremos algo en común. Sí, bueno, suele pasar eso, suele pasar. Y por sobre todo, los libros resisten más que una vida, ¿no? Porque que una vida humana. Hay libros que tienen más de un siglo, ¿viste? Claro. Y llegan a manos. Hay cada tesoro, ¿no? En las librerías que la verdad no tienen desperdicio. Así que sí, tiene un encanto muy lindo. El formato siempre físico. Así que bueno.